Las primeras en llegar fueron las golondrinas. Regresaban cada vez de su largo viaje anual, sacudiendo con sus revoloteos y piruetas la modorra del campo, y se instalaban en cables, techos y aleros justo a tiempo para presenciar en palco preferencial una nueva cosecha. Y luego, como respondiendo al toque de clarín de un músico invisible, volvían a partir. De modo que quizás familia, lo que se dice familia, con intención de quedarse en forma estable, construir un nido sólido y criar sus pichones, la primera fue en realidad una familia de horneritos que se adueñaron para siempre de aquel jacarandá que todas las primaveras convertía ese rincón de la vieja quinta en un rincón del cielo. Una familia llama siempre a otras, ya se sabe. Poco después, otro papá, otra mamá y otros pichones, esta vez se trataba de humanos, llegaron, hicieron de la quinta su hogar y se quedaron. Vivieron todos en tan buena vecindad y armonía que al poco tiempo era difícil distinguir si la alegría que se respiraba en la pequeña comunidad se debía a las tres nenas que corrían, trepaban a los árboles y confraternizaban con todo perro disponible, o a las golondrinas que alborotaban saludando la aurora, o a la pareja de horneros que se agitaba de aquí para allá enseñando a sus crías a volar, cada vez un poquito más lejos, aunque sin alejarse demasiado de casa. Desde luego, inquietudes y preocupaciones, como en cualquier parte del mundo, no faltaban. Por ejemplo, Soledad y Fernando, que así se llamaba la pareja de humanos, empezaron a preguntarse qué pasaría cuando fueran sus propias hijas quienes tuvieran que largarse a volar. Pensaron, y como ocurre cuando dos padres piensan en el bien de sus chicos, algo bueno nació. Una idea, o mejor, la punta de una idea, chiquitita, frágil aún, parpadeando asombrada bajo la luz del sol, pero indudablemente viva y dispuesta a crecer. La idea de un colegio, de una pequeña guardería, tampoco era cuestión de agrandarse, de un colegio tan cerca de casa que, como en el caso de los horneros y sus crías, fuera en su misma casa. Lugar había de sobra, ganas también, e hicieron el resto una pizca de audacia y una tonelada de confianza en la divina providencia, y también mucha ayuda de quienes enseguida amaron el proyecto por pura extensión del amor que tenían a sus dueños. Como queda dicho, una familia llama siempre a otras, de suerte que cuando quisieron acordarse, la pequeña guardería no era ya ni guardería ni pequeña, sino un señor jardín de infantes. Y ya no eran 3, sino 56, los niñitos que, además de hacer sus primeros palotes, corrían, trepaban a los árboles y confraternizaban con todo perro disponible. Pero esa especie de multiplicación milagrosa no fue más que el primero de una larga lista de acontecimientos extraños y maravillosos que comenzaron a tener lugar en ese pedazo de pampa, otrora silencioso y sin mayores novedades. A saber, bandadas hipermovedizas de duendes celestes y blancos, traviesos, pícados angelicales sin solución de continuidad, que en un abrir y cerrar de ojos, misteriosamente, podían convertirse en panaderos o ciclistas, exploradores o granjeros, indios o ñomos, Blancanieves con chupete o granaderos en pañales.
Parques de juegos comunes y corrientes que podían trocarse en la cordillera de los Andes o un pueblo de encanto con su castillo y todo, gracias a los pases mágicos de un puñado de directoras y maestras, mezcla de hadas madrinas, equilibristas y domador de fieras, capaces de embellecer las asperezas iniciales de números y letras con cuentos y canciones sin fin, de treparse a los techos hacer la torre humana para colgar unos telones, de transmitir amor a la naturaleza y hasta de luchar con ella si se hacía realmente imprescindible. Sin contar la insólita presencia de un par de gansos discutidores, un chivo con carnet de alpinista, una cruza de oveja con máquina cortapasto, 3 gallinas con sus pollitos obsesionados por la fuga y una colonia siempre creciente de conejos que paso a paso iban transformando el jardín en una versión actualizada del Arca de Noé. Y todos y cada uno feligreses de la primera misa celebrada en ese punto preciso del planeta. Y todos y cada uno parte del elenco del primer film, del pionero, con la Virgencita de Luján en el papel central. No se puede negar que ante tantos fenómenos inéditos, así las golondrinas como los horneros se sintieron perplejos y aún desconcertados. ¿De qué se trataba todo aquello? Mas cuando llegó el 8 de septiembre y vieron por primera vez a los chiquitos engalanados de cumpleaños y a las maestras llevando una gran torta con velitas, y luego los papás que soltaban ramilletes de globos de colores que subían llenando el cielo de plegarias, y cuando luego oyeron a chicos y grandes cantándole a la Virgen, colocada en un sitial de honor, con la sencillez de las criaturas humildes, comprendieron que todo aquello se trataba sin más de un aumento notable en el caudal de la alegría que todos compartían. Y como habían visto brillar el dulce rostro de la Madre de Dios al reflejar el sol del mediodía, como si su propio Hijo bendito la estuviese besando, no les costó tampoco comprender que el nombre de toda aquella acrecentada dicha era precisamente el que podía leerse en el cartel que desde hace unos meses adornaba la entrada. Doña Luna, claro, Doña Luna. Ahora bien, aquí que una tarde, cuando las clases se desarrollaban plácidamente en todas las aulas del jardín, o sea, en el momento menos esperado, ocurrió una cosa extraordinaria. De pronto, los alumnitos de las salas de 5 dejaron sobre la mesa sus jarritos de la merienda, se pusieron de pie, corrieron las sillas, se colocaron sobre la cabeza un extraño sombrero negro y ante el asombro de sus docentes salieron de las aulas en perfecta formación y empezaron a marchar a paso redoblado rumbo a la fecha de su egreso, al parecer con la firme intención de pasar a primaria sin que nada ni nadie lo pudiese impedir. Lo cual puso a Fernando y Sole nuevamente a pensar, en esta ocasión acompañados por otros padres y madres que aportaban sus propios deseos, esperanzas y dudas. ¿Era posible creer seriamente en un colegio, ahora sí colegio con mayúsculas, también aquí, también en casa, porque ya era casa para todos? Un colegio que una vez iniciado no pararía de crecer. ¿No era una meta inalcanzable, una empresa tan grande, tan abrumadora que desanimaría con solo imaginarla al más pintado? ¿Qué hacer? ¿Seguir adelante o no seguir? ¡Sí! Sin ánimo de desmerecer a nadie, me parece que fueron otra vez los horneritos quienes sugirieron la respuesta. Se los veía trabajar, incansables, para reparar y agrandar el nido que recibiría una camada nueva de pichones. Recorrer 1000 veces la distancia entre el jacarandá que ya era suyo y el lodazal que solía formarse detrás de la magnolia. Dejarse el resto en cada ramita, cada brizna de pasto, cada piedrita, cada montoncito de barro y otro, y tan contentos que debió uno ser ciego para no darse cuenta de que ese era el secreto. Agrandar el corazón, hacerlo más grande que las propias fuerzas, confiar y arremeter, avanzando poquito a poco, es cierto, para no amilanarse, pero sin dejar nunca de crecer, de abrir los brazos más y más, para no dejar nunca a nadie sin recibir, sin abrazar. Con esta convicción que la incertidumbre quedó atrás y que nació la providencia. Un nombre que tras algunos coqueteos iniciales se dio al recién nacido por la sencilla razón de que le calzaba como un guante.
Verdad que en la práctica el recién nacido estuvo en un tris de no nacer. A ver, un segundito, por favor. ¿Alguno tiene, necesitamos sí o sí para la semana que viene conseguir 3 chicos? Necesitan un primo, un familiar, un amigo, alguien que conozcan, porque si no, no podemos salir del colegio. Tengo uno. El primer día de clase en la Providencia, un 6 de marzo, fue emotivo, lindísimo y, como corresponde, algo extraño. No tanto por lo que sucedió o por los nervios y expectativas comunes a cualquier acto de comienzo, sino más bien por la variada índole de los asistentes. Abajo, en el centro mismo de los sucesos, un grupito minúsculo de criaturas estrenando zapatos y uniforme, algo cohibidas por las circunstancias. Alrededor, ganando en número por goleada, los mayores. Un par de fundadores con sus parientes y allegados, una directora de castellano, media de inglés, una secretaria, 2 maestras, 3 o 4 especiales, colaboradores varios, padres, abuelos, tíos, vecinos y otros deudos. Detrás del alambrado, maestras jardineras, hermanitos, 6 gansos, 8 gallinas con su prole, 3 chivos, 3 ovejas y 9 docenas de conejos, todos lagrimeando, con ojos llenos de añoranza. Y arriba, en cada cable, las golondrinas en posición de firme para cantar la aurora. Y en el jacarandá hornero, sacando pecho en su carácter de ave nacional al frente de los suyos. Y más arriba todavía, Nuestra Señora de la Providencia, que había tendido su manto de nubes y azul cielo para cobijar el magno día. En suma, cada quien en su puesto, listo para el primer izado de bandera, el primer himno, el primer discurso, el primer todo. Como imaginarán, fue un año de trabajo muy duro, pues había mucho por decidir, por conversar, por resolver, ya que se trataba de convertir una gran intuición en una realidad viva, actuante y concreta, una realidad con rostro propio, nítidamente definido. Desde el vamos, la Providencia era, o quería ser, un colegio donde nada fuera más importante que aprender a seguir a Cristo, en el Evangelio, en el Sagrario o en la cruz, a través del amor a su Santa Madre, o al prójimo, o a la patria, o a la creación. Donde por el camino de la matemática, las ciencias o las artes, se llegara siempre a amar a Dios sobre todas las cosas. Donde todo eso no solo se enseñara, sino que procurara vivirse día a día, y donde juntos en esa tarea ardua pero hermosa, ya nadie fuera nunca más ajeno al otro, sino siempre familia. Pero ese rostro debía ser reconocible no solo en el momento inaugural, sino también en el futuro, por lo que se llamó amigos, parientes y entendidos, o las 3 cosas a la vez, para que ayudaran a construir algo así como 2 cofres del tesoro, 2 arquitas donde pudiera conservarse intacto y que pudieran abrirse con facilidad cuando fuese necesario descubrir o redescubrir la savia que nutriera el comienzo. Recordar, como lo hacían siempre nuestras golondrinas, por lejos que volaran, el sitio de donde habían partido y a donde siempre debían regresar. Y sucedió que una tarde preciosa, bajo un ciruelo florecido, como era lógico prever, vio por primera vez la luz el ideario, donde bajo la guía segura de Don Bosco, lo que desde siempre bullía en los corazones y en la mente de todos, empezó a volcarse en la secreta alquimia de educar. Y un poco después, cerrando el año, sobre bocetos de padres fundadores y en el luminoso taller de un artista, como era también sensato sospechar, ese mismo ideario se hizo belleza, orden y armonía en el escudo del colegio. Arriba, arriba siempre el cielo, con el sol y la luna, figuras de Cristo y de María, uniendo cielo y tierra el árbol de la vida, la cruz, el leño que da fruto sin fin. Y un poquito por encima del lema, Fides Vitet Cultus, y al pie del árbol, entre las raíces, ¿adivinen qué? Una golondrina. Tan orgullosa de verse devenida en símbolo de la Providencia, nada menos, que hubiera resultado insoportable para sus compañeras, de no ser porque se habían turnado todas, sin excepción, para posar. En cuanto a los horneros, ya se sabe qué criaturas tan ubicadas y humildes suelen ser, por lo que no tuvieron inconveniente alguno en ser incluidos en el escudo, con su nido y sus crías, en las ramas de atrás del árbol de la vida, aunque lamentablemente por esos caprichos de la bidimensión sea más difícil de apreciar. Los años que siguieron fueron, como el primero, como los anteriores, fabulosos. Fabulosos en el sentido de muy buenos y también en el de dignos de una fábula. Media hora antes de que tocaran las campanas de arranque, cada ciclo lectivo veía convertirse un nuevo montón de ladrillos y yuyos en un aula perfectamente equipada, pintada y adornada para empezar a funcionar. En un embrollo matemático que no viene al caso explicitar, y para que la pasión y el entusiasmo se expresaran en castellano tanto como en inglés, había 2 directoras en vez de la 1,5 del comienzo, más una secretaria, aunque las 3 valían por 4 y en ocasiones se hubiera dicho que eran 10,
atento a su aptitud para rescatar a un niñito del barro, llenar registros, suplir a 3 maestras engripadas y evacuar un colegio inundado, subiéndolo en aceptable orden un camión de bomberos, todo ello al mismo tiempo y por el mismo precio. Delantales azules que se veían ahora en todas partes identificaban un pelotón compacto de maestras todoterreno, tan capaces de enfrentarse con la regla de 3 compuesto y los intríngules de la sintaxis, como de prodigar esa caricia que cura al instante chichones y dolores de estómago, o de mirar con esa mirada que hace sentir único al que en realidad es uno entre 300. Pero también de arriesgar la vida arbitrando un partido encarnizado o frenando guerras de troncos entre casas rivales, o de arruinarse la columna bailando chamamé con parejas que a gata superan el 1,25 m. Y los niños, muy amados y en casa como se sentían, los pequeñitos de primero ya no solían cohibirse bajo ninguna circunstancia, pero seguían estrenando zapatos y uniforme. Y los que grado a grado iban estrenando mayor tamaño, gracia y sabiduría, no se arredraban ante nada y sorteaban obstáculos más grandes cada vez. Evitaban las trampas de caque, kikoku y huegui, recelaban de la codicia de las restas con dificultad, que obligaban a pedir siempre prestado al compañero, superaban a fuerza de bálsamo y aspirinetas los quebraderos de cabeza de los quebrados y los trabalenguas de las ciencias, come chingones, metatarso, yeyuno, ilion, tupungato, y sobrevivían a la brutal desilusión de descubrir que el San de San Martín era solo parte de apellido y no señal de beatitud. Mientras tanto, jamás habían perdido el fantástico don de metamorfosearse. A tono con los queridos campamentos, que se extendían y alejaban cada vez, criaturitas que se asustaban de cualquier sombra que se meneara frente a las carpas resguardadas ante los cercos del colegio, se revelaban al año siguiente expertos marineros en las lanchas del Tigre, y al otro intrépidos sandinistas en las cuchillas entrerrianas o las sierras de Balcarce, y al otro clavadistas consumados que desafiaban el destino por los ríos de Córdoba. Y ese mismo poder de transmutación parecía duplicarse, o mejor aún, centuplicarse, a medida que las películas anuales abandonaban la modestia para encaminarse rumbo a la superproducción. De modo que una niña podía ser también Virgen de Fátima como de Lourdes o de Guadalupe. Y un niño San Francisco Solano tocando su violín para encantar a un auditorio de indiecitos, o usar con propiedad el turbante y hasta el camello de un rey mago, por más que fuese el cuarto. En fin, que la vida brotaba a chorros por todos los poros del colegio, y como una higuera bendecida por el Señor, que ofrece brevas más ricas y jugosas en cada temporada, había primicias por doquier. De la mano del nuevo campo de deportes llegaron haciendo ruido los sports, y el primer campeonato de fútbol intercolegial y el primer campeonato de fútbol para padres, y como llegaron, se quedaron. De la mano de muchos artistas propios y ajenos y muchas manos más, hizo su esperado debut el primer día de la cultura, y de la mano de un librero algo propenso a quedarse sin camisa y sin medias, abrió sus tapas la primera feria del libro y también se quedó. De la mano de la recién fundada Unión de Padres, entró jineteando entre corcovos, zambas y empanadas la primera fiesta folclórica y nunca más se fue. De la tierna mano de las catequistas se desprendieron como flores las primeras comuniones y allí están en el alma de todos todavía. Y de la mano de Nuestra Señora de la Providencia, y un obispo y un arquitecto padre de iglesias y colegios, llegó por fin la piedra fundamental del oratorio, que por supuesto sigue aquí, solo que revestida de una radiante actualidad. Fue en octubre, y el día que ocurrió, los invitados que tenían un oído más fino quisieron percibir un sonido sutil, persistente, extraño, que hacía las veces de inesperada cortina musical a la escena. Algo así como si una pequeña corriente de agua, un mini arroyito serrano, corriera burbujeando y cantando por las canaletas, por las chapas del techo, los desagües, las napas subterráneas, por todas las venas y arterias del colegio, se podría decir. Probablemente no lograron descifrar el misterio, pero los horneros y las golondrinas presentes en la ceremonia lo descubrieron en el acto. Se trataba otra vez de la alegría, de ese diminuto torrente tumultuoso, imparable, inagotable, pegadizo,
con que se expresa la alegría cuando tiene la cara de la felicidad. Ahora bien, excepto cuando llega la gloria, no puede el Homo Viator jactarse de que le pertenecen para siempre la paz y la seguridad que proporciona lo conocido y conquistado. El primero en dar la voz de alarma fue un apreciado profesor de gimnasia que conocía a la mayoría de sus alumnos de sexto B desde poco después del biberón, al percatarse de que las tersas pantorrillas de varios de sus infantiles jugadores habían empezado a parecerse las de un veterano delantero de Deportivo Sacachispas. La segunda, una sorprendida maestra de sexto A, que al ir a acariciar con gesto maternal las trenzas de una de sus pequeñas, las halló sublevadas en un jopo esponjoso que se elevaba con cierta arrogancia en dirección al cielo raso. Las evidencias eran irrefutables y no quedaba margen para el error. La adolescencia, al menos en sus primeras estribaciones, estaba en el colegio. Y como las fiestas folclóricas, como los campeonatos, había llegado también para quedarse. Excepto por parte del ministerio, que no terminaba de decidir si los chicos entre 12 y 14 correspondían al nivel primario o secundario y se entretenían pasándolos como papa caliente de uno a otro, no hubo en esta oportunidad demasiadas preguntas ni titubeos con respecto a seguir o no seguir. Como ocurría con los brazos y piernas de los varones afectados al cambio y los contornos de las chicas, era cuestión de puro crecimiento, algo espontáneo y natural. Sin duda es crecimiento la palabra clave para describir esta nueva etapa del colegio. Un crecimiento incluso desmesurado, como prescribían los manuales para esa fase evolutiva, que en menos de 5 años, para muchos un leve pestañeo, lo llevó al doble o triple de su tamaño inaugural. Y un crecimiento lleno de prodigios, como requerían los cuentos de hadas que la providencia no cesaría de imitar, aunque hubiera pegado el estirón. La construcción, sin ir más lejos. Como si Gulliver despertara de pronto en el país de Lilliput, dando manotazos a diestra y siniestra para romper sus ligaduras, sintiendo para colmo que el traje le quedaba chico a reventar por todas las costuras, el edificio tomó impulso, se abalanzó sobre las escaleras y ganó el primer piso, donde empezó sin perder un minuto a alargarse, bifurcarse y ensancharse. A cada rato le nacían aulas, baños, oficinas, recovecos para la música o la computación. Un día el carrito de ciencias naturales se convertía en laboratorio. Otro día, al conjuro de las fiestas de 15, los roperos de muchas aulas se transformaban a escondidas en tocadores y vestuarios de princesas. Y al siguiente desapareció una pileta de natación y aparecía en su lugar un pedazo de parque, aunque nada permitía dudar que no pudiera en el futuro materializarse un ascensor. Y por si hubiera hecho falta algo más para confirmar la categoría de casa encantada de la Provi, allí estaba el levantamiento anual de hileras enteras de baldosas. Quisiera sospechar a más de un enviado oficial la existencia de un topo embrujado de dimensiones gigantescas en las entrañas de la institución. Y si así de pasmosos eran el modo de crecer y el comportamiento de paredes y objetos inanimados, ¿qué podía esperarse de la gente? Directivos y profesores que en ambientes más convencionales se hubieran quizá limitado a integrar un prosaico equipo de trabajo más o menos aceitado, contagiados por el clima de sortilegio y aventura que los envolvía en el colegio, se las habían arreglado para asemejarse lo más posible a una de esas comunidades del anillo tolkienianas, donde viajan juntos y hacia la misma meta especímenes de la catadura más diversa. Así, no solo se multiplicaban año a año, sino que iban poco a poco consolidándose como una por demás variopinta colección que incluiría, con el correr del tiempo, constructores de casitas de chocolate y lanzadores de cohetes, contadores de historias inolvidables que solo terminarían de contarse en otra vida, la que se escribe con mayúsculas, y ancianos guerreros que defendían los portales de la física al grito de «Tú no pasarás», resucitadores de antiguas lenguas y saberes que el mundo de hoy supone muertos, adivinos que de algún modo poseían la llave dorada de la economía de los reinos o de los caprichos de los phrasal verbs, artistas pródigos en melodías y colores, juglares ricos en leyendas y versos, magos capaces de traducir la música del universo en números, expertos guías de safaris por los misterios de la naturaleza, viajeros incansables por tierras, mares y galaxias, rastreadores de los viejos secretos de la patria, timoneles, en fin, que se esmeraban en dirigir con firmeza hacia el cielo la barca de esta pequeñísima porción de la iglesia. Y todos individuos a los que confiarías el cofre del tesoro seguro de que estaría en buenas manos. Y todos, deseosos de hacer brillar ante los ojos de sus alumnos lo que alguna vez los deslumbró. Por supuesto, ninguna comunidad del anillo estaría completa sin los medianos, hobbits o halfling en inglés, en castellano preceptores.
Esos irreemplazables personajes, amantes de la vida sedentaria y tranquila, que se quedarían de mil amores en sus cuevitas confortables, dándose opíparos banquetes, si no viniesen a cada momento a golpear sus puertas magos demandantes, enanos en peligro u orcos que han decidido traspasar las fronteras, pero que llamados a la lucha, sea guardando el orden en las trincheras o en el combate cuerpo a cuerpo, son corajudos, fieles a morir y con un corazón así de grande que hace de una afectuosa cercanía su arma principal. Y ellos también, por suerte, se multiplicaron y crecieron, no solamente en cantidad. Y desde luego, últimos, pero no los últimos, sino en primerísimo primer lugar, los chicos, los verdaderos protagonistas de ese libro de cuentos que era la Providencia en pleno desarrollo. Protagonistas con derecho pleno. Y no solo porque puestos a crecer lo hicieran a lo alto y a lo ancho, con más celeridad, vértigo y desenfreno que esas habichuelas encantadas plantadas por la madre de Jack vencedor de gigantes en el jardín trasero de su casa, como bien lo atestiguaba el número cada vez mayor de sillas que la manía de amacar se llevaba diariamente al hospital, sino también, ¿hace falta explicarlo? ¿Existe acaso algo o alguien más genuina, más intrínsecamente mágico que un adolescente? ¿No coexisten acaso en su persona, a veces en buena sintonía, otras dándose de patadas, decenas de seres distintos entre sí? Un niño inocente, confiado, juguetón, cariñoso, y un adulto reflexivo, crítico, un poco más lejano cuando no receloso. Una criatura de luz y amor, una calandria que canta al sol y ríe y baila, sea oportuna o no, y un cuervito gruñón, malhumorado y mustio que se amontona en un rincón para agonizar en soledad. Y aún así, con toda esa contradictoria trupa a cuestas, un tipo querible que uno no cambiaría por nada de la tierra. Y aún así, un sujeto asombroso, que se da maña para crecer también por dentro y llevar a toda la trupa a un feliz desenlace, a veces con demasiada rapidez. Muchachitos de segundo que recibían un día las palmaditas y el crisma que los confirmaba en la fe, de buenas a primeras salían a hacerla florecer en vida de caridad a través de la ayuda escolar de la parroquia, del comedor Los Angelitos o en el hogar y los partidos de fútbol con los chicos del barrio. Chiquilines de primero que no podían dejar de llamar seño a los profesores, aunque llevaran barbas y bigotes, de repente hablaban con familiaridad de pasantías y universidades, o se trepaban a la clausineta para ir a disertar como nuevos padres de la iglesia en las Disputatio de Mendoza o San Luis. Niñitos que ayer nomás se empacaban de puro exhaustos en los médanos de Talampaya, curtidos a fuerza de esquivar yacarés, hacer slalom con ballenas, deslizarse en esquíes, embutirse en un kayak, llegar a la cima de un glaciar y al límite del cansancio y la sed, sarna con gusto no pica, esperando la fiesta del milagro, se montaban en el Tedeschi como piezas claves de un campamento de los menores, convertidos en soldados de fierro de los que era difícil prescindir. Y cuando uno se disponía a recibirlos y protegerlos porque acababan de subir de primaria, se calzaban las botas de las 7 leguas y lo ponían el cambio en el trance agridulce de despedirlos en su ceremonia de egresados. Y mientras todo eso ocurría y la secundaria de la proa iba firmando su perfil, se consumaba a la par la importante tarea de sentirse y comprenderse, junto con el jardín y la primaria, y pese a las lógicas diferencias, un solo colegio, un corazón que latiera al unísono, quizá bombeado por el axioma un solo colegio, un solo acto, atribuido a Fernando I el fundador. Ocasiones para encontrarse no faltaban. Las peregrinaciones del 11 de febrero al santuario de Lourdes, en las que la fe y la compañía terminaban venciendo al calor agobiante. Las 2 semanas de ideario, en las que, créase o no, la fiaca caía derrotada por el ocio. Los
chocolates y pastelitos de los actos patrios y ese querido acto de Malvinas al que no hacía falta asistir con corbata porque de todas maneras se acababa con un formidable nudo en la garganta, y las misas de tantos viernes o jueves y las risas de tantas comidas de fin de año y las celebraciones y las pálidas de cuantos mundiales sorprendieran en horario escolar y 1000 eventos más, la mayor parte encabezados por Betty la Fea, que había hecho su aparición nadie sabía muy bien cómo ni cuándo, para convertirse casi de inmediato en el alma mater perruna del lugar. Sin olvidar, por cierto, las películas, multitudinarias, que cada año durante el mes de octubre hacían de la Providencia un set de filmación donde todo el mundo, también sin saber cómo ni cuándo, terminaba estando involucrado y donde podía ocurrir de todo. Que una horda de bárbaros desenfrenados irrumpiera en un aula de cuarto en busca de sus viandas justo después de invadir Roma. Que unos monaguillos perfectamente revestidos fuesen confundidos con personajes bíblicos mal caracterizados y terminaran en el altar en patas y con el cuello al viento. O que una María Antonieta recién decapitada pasease muy oronda entre una inspectora boquiabierta y un sacerdote resignado que procuraba confesar. O que, según la opinión de los más chicos, una pléyade entera de santos aceptara oficiar de actores y actrices secundarios para que Betty se luciera en el rol estelar. A lo mejor podría pensarse que los horneros y las golondrinas, que estaban en la Providencia desde siempre, se sentirían un poquito celosos o desplazados ante el protagonismo que iba adquiriendo Betty. Pero no era así, porque entendían muy bien que un ser capaz de volar hasta la más lejana lejanía y otro capaz de construir casas de barro de los más confortables y otro de ladrar con valor a todo intruso que cabeceara por encima del cerco, podían convivir sin problemas, crecer juntos, acompañarse, seguir cada quien su originalidad y alegrarse en y con el otro, mientras atesoraran en su pecho la experiencia y la intención de ser familia. ¿Y qué menos podía experimentarse en un colegio donde con sus más y sus menos, cada noviazgo y cada boda, cada nacimiento, cada muerte o dolor, cada vocación descubierta, florecida o definitivamente confirmada, y hasta cada ración anual de betos y betinas que Betty la diosa traía al mundo, demostrando haberse salteado ese renglón del ideario, eran como el tallado de la cruz del oratorio de todos y de uno. Justo es decir, por otra parte, y que en esa etapa de la existencia de la Provi, la atención de las golondrinas y los horneros, tal vez por su condición de criaturas aladas, se había visto con frecuencia mucho menos atraída por Betty que por otra clase de seres completamente diferentes, también alados, pero mucho más difíciles de percibir por el común de los mortales. Y aunque no sucedía todos los días, sí fueron lo suficientes para que pudieran identificarlos como ángeles con total claridad. Ocurrió las 2 veces que la santidad sobrevoló y aterrizó en la República Argentina, en tanto la Providencia traqueteaba rumbo a Chimpay en un trencito disparatadamente fervoroso o trepaba por un sendero entre sierras y nubes para alcanzar el paso diligente del curita brochero. Ocurrió también en las 3 veces que la Provi en pleno compartió la emoción de ser iglesia y el apiñamiento en torno a una radio o un televisor para acompañar a un papa queridísimo que enfilaba derecho hacia el cielo, a otro papa sabio que llegaba y se iba siempre trayendo luz, y otro Papa Nuestro que hablaba de voz al mundo entero para mostrarle el camino del encuentro con Cristo. Volvió a ocurrir cuando llegó el Santísimo a habitar en el sagrario del oratorio como en su propio hogar, y algo después cuando el mismo oratorio terminó de construirse para ser todo él un sagrario. Y ocurriría aún una vez más, cuando el vuelo de los ojos y el ritmo del trabajo de un viernes se acompasaron con los movimientos de la grúa que elevaba y luego arraigaba para siempre, esto es, para la eternidad, la piedra del altar, de modo que de esa raíz esculpida en la roca brotara con más fuerza el árbol viviente del colegio. Y a partir de entonces, la campana azul de una alegría inapagable cantó en el alma de la Providencia, como no ha cantado jamás campana alguna desde que la primera empezó a repicar. ¿Qué más podía esperarse? Bueno, siempre es posible esperar algo más. Un día, hará no más de 4 o 5 años, la golondrina que lideraba la bandada y acababa de volver de su viaje, tocó la puerta de los horneros y les dijo: «Lo hacen otra vez, están pensando». El jefe de la familia hornera supo de inmediato a quién se refería, la pareja de humanos con los que compartían, casi desde el vamos, su hermoso hogar. Y aunque no le cupo duda alguna de que la golondrina se hallaría en lo cierto, prefirió comprobarlo en persona, no fuera que el cansancio del largo viaje la hiciera equivocar. Un poquito localizar a Soledad y Fernando, que así se seguía llamando la pareja de humanos, porque, como correspondía a la magia de los cuentos, etc., solían estar en todas partes y en ninguna a la vez, pero al fin los halló.
A los pocos minutos regresó al nido y le dijo a su esposa: «Es cierto, lo hacen otra vez, pero más bien están soñando». «¿Soñando con qué?», preguntó ella. «No lo sé, dijeron algo de inclinar el oído del corazón para escuchar. ¿Cómo puede ser eso?». La hornerita ya estaba distraída, ocupada con los gusanos para la cena de los chicos. «Vaya a saber cómo funcionan los humanos», respondió vagamente. Pero el hornero no estaba satisfecho. «También dijeron algo de unos tesoros. Espero que no estén pensando en abrir una escuela de piratas o en subirse ellos mismos a un barco para buscar quién sabe qué». «Espero que no, marido, los vamos a extrañar». Quizá la gestación de un sueño por tanto tiempo madurado y rezado como los tesoros de la providencia no ocurrió literalmente como lo narraban los horneros, aunque ellos mantuvieron siempre esta versión ante cualquiera que quisiera escucharlos, cada vez que el tema salía a relucir. Pero lo cierto es que una tarde, poco después de haber sido instalada la piedra del altar, grandes y chicos se encontraron congregados a su vera, haciendo fuerza para que más lejos, en la dependencia ministerial correspondiente, la fe torciera el brazo a los que pulsaban contra el derecho a nacer de los tesoros. El camino recorrido para llegar hasta esa tarde había sido, tanto para los papás del proyecto como para la futura directora que se lo había echado al hombro y muchas buenas voluntades más, el equivalente a salirse de un cuento de los hermanos Grimm para entrar en el terreno de la mitología. Derroche de tiempo perdiéndose en un laberinto de trámites, disposiciones y decretos, tratando de encontrar la salida sin caer en las garras del Minotauro. Prudencia y cintura para no mirar nunca de frente a la gorgona que podía dejarlos convertidos en piedra y paralizada la esperanza. Y el coraje y energía de un Hércules para cumplir las 12.000 hazañas que se solicitaban para tenerlo todo a punto cuando llegara la inspección. Pero ¿qué podía el más amenazador despliegue de artillería pagana contra un colegio entero puesto en oración? Nada. Así que al ratito nomás andaban todos por los pasillos y patios del colegio, chiflando bajito y con la sonrisa bailándole en la cara, cada vez que se cruzaban las miradas y cada vez que se topaban con los recién llegados. Venían pisando fuerte y con orgullo, y no era para menos, porque eran los tesoritos de la providencia, los hermanitos más pequeños de todos, aquellos en quienes la mano amorosa del Señor se había posado con más fuerza que en ningún otro, al decirles: «Es bueno, es muy bueno que existas». La interpretación oficial era que estaban aquí para aprender, y era verdad, porque aprendían y mucho, cada uno según su ritmo, ganas y posibilidad, igual que el resto de la matrícula del colegio. Y también, desde luego, gracias al buen oficio y entusiasmo de un grupo de maestras y profesionales con más vocación aún de ángel custodio que de profesionales o maestras. Pero era muchísimo más verdad todavía que los tesoros estaban aquí para enseñar. Lo hacían sin darse cuenta y con el método más eficaz y menos sofisticado que puede imaginarse: su ejemplo. De modo que bastaba con mirarlos en serio, o sea, verlos con el alma dispuesta a ver, para sentirse iluminado. Si uno quería, por ejemplo, aprender lo que significa adorar verdaderamente a Dios con todo lo que se posee, con actitudes, gestos, voz, con la propia humildad cayendo de rodillas ante la grandeza del Creador y elevada por ella, debía ir y sentarse y escucharlos cantar en el coro de todas las misas de los jueves. Si aspiraba, en cambio, a entender cabalmente lo que supone amar y honrar la patria de la misma manera que se quiere a los padres, con confianza, con gratitud, más allá de cualquier reserva o suspicacia, tenía que verlo festejar el paso de los granaderos, o hacer hinchada cuando llegaba el sean eternos los laureles, o sonreír de oreja a oreja cuando escoltaban la bandera. En tanto que, si pretendía experimentar lo que se siente al tener un corazón tan grande y generoso, que puede gozar sin vanidades ni vergüenzas de los regalos que recibe, pero más aún de los recibidos por el prójimo, debía prestarles atención en la entrega de premios y menciones del acto de fin de año, alzando los brazos en señal de triunfo y abrazando efusivamente a compañeros y maestras cada vez que su nombre o los de los demás se mencionaban. Y si alguien quizás concebía entre tanto la peregrina idea de pensar qué gracia tiene celebrar si le dan premio a todos, debía cerrar el pico y aprender cómo es precisamente así que el amor de Dios se entrega a todas las criaturas, por inmerecedoras que éstas sean, y ponerse también a celebrar. En fin, que su programa pedagógico era de lo más vasto y siempre relevante. Pero empinarse sobre la propia cruz para llegar hasta lo más profundo del ser de Cristo, la alegría, era sin duda lo que ellos enseñaban mejor. No queda mucho más para contar. El año pasado entró al jardín la primera hijita de egresados de la primera promoción, como lo hicieron sus papás cuando el colegio recién iba dejando de ser un pedazo de pampa, otrora silencioso y sin gran novedad. Mientras que casi al mismo tiempo partía hacia esa sucursal del cielo que todos integraremos algún día, su primer profesor de historia, al que todos amábamos.
y partieron tras él el carro de Ben-Hur, los perros flacos del viejo Miseria y las huestes del Cid, más los protagonistas de todos los relatos que nadie podrá contar como él. Pero el día de hoy nos encuentra de fiesta. Como verán, me es imposible mantener hasta el fondo la tercera persona, reunidos en el oratorio una vez más y dispuestos a celebrar por todo lo alto los 20 primeros años de la Provi. Arriba en el altar, Jesús Misericordioso y su mamá, María Santísima, presidiendo la fiesta. Abajo la familia numerosa si las hay, entonando, desentonando a todo pulmón el recién estrenado himno del colegio. Y un poco más allá, en cables, aleros y tejados, las golondrinas, apenas llegadas de su viaje, a tiempo para la cosecha. 8 exalumnos consagrados, 4 religiosas, 4 sacerdotes, 5 matrimonios de egresados casados entre sí, 13 que abrieron juego, 18 nietos, médicos, maestras, catequistas, ingenieros, abogados, psicólogos, profesores, políticos, arquitectos, enfermeros, militares, artistas, agrónomos y pumas. Y toda buena gente. En cuanto a los horneros, por supuesto, también se encuentran en su sitio. Siempre vigilantes, siempre atentos. No sea cosa que su alocada pareja de humanos se les dé de nuevo por soñar.